Imagina un avión que despega de una ciudad para llegar a otra al otro lado del mundo. En un mapa, el camino parece evidente, ir del punto A al punto B. Pero entonces aparece una pregunta muy simple. ¿Por qué no vuelas simplemente en línea recta? A primera vista, la respuesta parece obvia. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a pensar que la distancia más corta entre dos puntos es siempre la mejor opción. Si queremos llegar antes a un destino, lo lógico sería tomar el camino más directo. Sin embargo, cuando se observa la trayectoria de muchos vuelos comerciales, aparece algo curioso. Los aviones casi nunca siguen una línea recta perfecta entre el origen y el destino. Basta con mirar el mapa de vuelo en la pantalla de un avión o en una aplicación de seguimiento para darse cuenta de ello. A veces la ruta se curva hacia el norte o hacia el sur. En otras ocasiones, el avión se desvía claramente de la línea directa antes de volver a dirigirse hacia su destino. Incluso hay vuelos donde la trayectoria describe un arco bastante amplio. Esto puede generar una duda bastante natural. Si el objetivo es llegar de un lugar a otro de la forma más eficiente posible, lo lógico sería seguir simplemente la ruta más corta y no recorrer más distancia de la necesaria. La realidad es que en aviación, la distancia más corta no siempre es la mejor ruta. El camino que sigue un avión está influido por muchos factores que no se ven en un mapa simple: los vientos en altura, el sistema de rutas del tráfico aéreo, las restricciones del espacio aéreo, las condiciones meteorológicas e incluso la forma en que se optimiza el consumo de combustible. En otras palabras, la trayectoria de un vuelo es el resultado de una planificación mucho más compleja de lo que parece desde el asiento de un pasajero. Y para entender por qué los pilotos no siempre vuelan por la ruta más corta, primero hay que comprender algo fundamental. ¿Cómo se decide realmente el camino que seguirá un avión antes de despegar? La respuesta comienza mucho antes de que el avión abandone la pista, porque la ruta que sigue un avión no se improvisa durante el vuelo ni se decide simplemente mirando un mapa. En realidad, es el resultado de un proceso de planificación muy detallado que se desarrolla antes del despegue. En esa planificación participan varias personas encargadas de preparar todos los aspectos de la operación antes de cada vuelo. Una de las figuras clave en este proceso es el despachador de vuelo, un profesional encargado de analizar las condiciones operativas y ayudar a determinar la mejor ruta posible para el avión. Aunque los pasajeros rara vez escuchan hablar de esta función, el despachador forma parte esencial del sistema que permite que cada vuelo se desarrolle de forma segura y eficiente. El trabajo del despachador comienza analizando una gran cantidad de información y uno de los primeros elementos que se estudian son las condiciones meteorológicas a lo largo de toda la ruta prevista. No solo se examina el clima en el aeropuerto de salida y en el de destino, sino también en todo el trayecto que el avión recorrerá durante el vuelo. Tormentas, zonas de turbulencia o sistemas meteorológicos activos pueden obligar a modificar la trayectoria prevista incluso antes del despegue, ya que ciertas áreas del espacio aéreo pueden volverse poco seguras o ineficientes para el vuelo. Dentro de esas condiciones, uno de los factores más importantes es el viento en altura, que a grandes altitudes puede moverse a velocidades muy elevadas y tener un impacto significativo en el tiempo de vuelo y en el consumo de combustible. En ciertas corrientes en chorro, el viento puede superar los 200 km por hora. Dependiendo de la dirección y la intensidad del viento, puede ser más eficiente elegir una ruta que no sea la más corta en distancia, pero que permita aprovechar mejor estas corrientes. Pero el viento no es el único elemento que influye en esa eficiencia. Y en la planificación de la ruta también intervienen las características del propio avión, como el peso de la aeronave, la cantidad de combustible que transporta y la altitud óptima de vuelo. Factores que determinan cuál es la trayectoria más eficiente desde el punto de vista operativo. Un avión más pesado, por ejemplo, puede necesitar ascender de forma gradual hasta alcanzar su altitud de crucero ideal, lo que influye en la distancia que conviene recorrer antes de estabilizar el vuelo y puede modificar ligeramente la forma en que se traza la ruta. Por esta razón, la planificación del trayecto también debe adaptarse al rendimiento específico de cada aeronave. A todo esto se suma otro elemento importante relacionado con la organización del espacio por el que circulan los vuelos, estructurado mediante un sistema de rutas conocido como aerovías. Estas rutas conectan puntos de navegación
que permiten a los controladores gestionar de forma segura el movimiento de miles de aeronaves que vuelan simultáneamente en distintas regiones del mundo. En lugar de desplazarse libremente en cualquier dirección, los aviones suelen seguir estas rutas predefinidas que facilitan el control y mantienen una separación segura entre aeronaves. Sin esta organización, coordinar el tráfico sería mucho más difícil y aumentaría considerablemente el riesgo de conflictos entre vuelos que comparten la misma zona de vuelo. Todas estas decisiones y restricciones se reúnen finalmente en un documento fundamental conocido como plan de vuelo. Este plan incluye la ruta prevista, las altitudes que el avión utilizará durante el trayecto, la cantidad de combustible necesaria para completar el vuelo y los aeropuertos alternativos que podrían utilizarse en caso de que el destino final no estuviera disponible. Antes del despegue, este plan se presenta a las autoridades de control del tráfico aéreo, que lo revisan y lo aprueban. Una vez aprobado, el plan de vuelo se convierte en la guía principal para el trayecto del avión. Aunque la ruta está definida antes del despegue, durante el vuelo los pilotos y los controladores pueden realizar pequeños ajustes si cambian las condiciones meteorológicas o si el tráfico lo requiere. Pero incluso cuando la ruta ya ha sido cuidadosamente planificada antes del despegue, todavía hay un factor que puede cambiar de forma significativa cuál es realmente el camino más eficiente para un vuelo. Si el viento puede empujar o frenar un avión durante gran parte del trayecto, entonces la ruta más eficiente no siempre coincide con la línea más corta sobre el mapa, por lo que paradójicamente, en ciertas situaciones, recorrer más distancia puede significar llegar antes al destino. Como ya hemos mencionado antes, a las altitudes donde vuelan los aviones comerciales el aire no está quieto. Grandes corrientes de viento atraviesan constantemente la atmósfera, y esas corrientes pueden influir de forma decisiva en la velocidad real con la que un avión avanza sobre la superficie de la Tierra. En este punto es importante distinguir entre dos conceptos diferentes: la velocidad del avión respecto al aire y la velocidad del avión respecto al suelo. Un avión vuela a una velocidad determinada en relación con el aire que lo rodea. Esa es la velocidad aerodinámica que permite que las alas generen sustentación y que el avión se mantenga en vuelo. Pero si ese aire se está moviendo, como ocurre con el viento, la velocidad real con la que el avión avanza sobre la superficie de la Tierra puede cambiar significativamente. Cuando el avión vuela con viento a favor, el aire lo empuja en la misma dirección del trayecto. Como resultado, su velocidad respecto al suelo aumenta y puede recorrer más distancia en menos tiempo. Si ocurre lo contrario y el avión se enfrenta a un viento en contra, el avance sobre el suelo se reduce y el tiempo necesario para completar el vuelo aumenta. Este efecto puede ser especialmente importante a grandes altitudes, donde en ciertas regiones de la atmósfera existen corrientes de aire extremadamente rápidas, conocidas como corrientes en chorro. Estas corrientes circulan a altitudes similares a las de los vuelos comerciales y pueden alcanzar velocidades muy elevadas, influyendo de manera notable en la duración de un vuelo. Por esta razón, durante la planificación del vuelo se analizan cuidadosamente los mapas de viento en altura. Los planificadores identifican dónde se encuentran las corrientes favorables y cómo pueden aprovecharse a lo largo del trayecto. Un avión puede desviarse ligeramente hacia el norte o hacia el sur para entrar en una zona donde los vientos soplan en la dirección adecuada. Aunque esta desviación aumente un poco la distancia recorrida, el empuje del viento puede reducir el tiempo total del vuelo. Este fenómeno se observa con frecuencia en rutas de larga distancia, especialmente en los vuelos transoceánicos. En ciertos trayectos entre continentes, las trayectorias que siguen los aviones parecen curvas cuando se observan en un mapa, porque están diseñadas para aprovechar los vientos dominantes de la atmósfera superior. En otras situaciones ocurre lo contrario. Cuando una corriente sopla en dirección opuesta al vuelo, puede resultar más eficiente evitar esa zona, incluso si eso implica recorrer una distancia ligeramente mayor. Pero aprovechar los vientos favorables no significa que los aviones puedan dirigirse libremente hacia cualquier parte del cielo. El espacio por el que circulan los vuelos está cuidadosamente organizado para permitir que miles de aeronaves se desplacen simultáneamente sin perder la separación necesaria entre ellas. Por eso, incluso cuando una corriente de aire parece ofrecer una ruta más eficiente, los aviones no siempre pueden desviarse en la dirección que sería más conveniente.
Si los vientos pueden hacer más eficiente una trayectoria determinada, ¿por qué los aviones no pueden simplemente dirigirse hacia esa ruta? La respuesta está en el sistema de rutas que estructura el espacio aéreo. En lugar de desplazarse libremente en cualquier dirección, la mayoría de los vuelos siguen trayectorias previamente definidas que permiten coordinar el movimiento de miles de aeronaves al mismo tiempo. Uno de los elementos fundamentales de esta organización son las aerovías. Las aerovías son rutas establecidas que conectan distintos puntos de navegación y funcionan de manera similar a una red de autopistas en el cielo. En lugar de que cada avión elija su trayectoria de forma totalmente libre, la mayoría de los vuelos siguen estas rutas predefinidas que permiten a los controladores gestionar el tráfico con mayor facilidad. Cada aerovía está formada por una serie de puntos de navegación que son posiciones geográficas definidas con precisión mediante coordenadas. Estos puntos pueden estar asociados a sistemas de navegación terrestre o simplemente a posiciones calculadas mediante navegación por satélite. Los aviones utilizan estos puntos como referencias durante el vuelo, avanzando de uno a otro a lo largo de la ruta planificada. Este sistema permite que los controladores de tráfico aéreo sepan en todo momento dónde se encuentra cada aeronave y hacia dónde se dirige. Gracias a ello, pueden mantener las separaciones necesarias entre los aviones, evitando que dos aeronaves ocupen el mismo espacio aéreo al mismo tiempo. Esto resulta especialmente importante si se tiene en cuenta el volumen de vuelos que existe cada día. En cualquier momento y a todas horas, miles de aviones están volando simultáneamente en distintas partes del mundo. Sin un sistema estructurado de rutas, gestionar ese volumen de tráfico sería extremadamente difícil. En ese contexto, las aerovías permiten que los vuelos sigan trayectorias predecibles. Cuando un controlador sabe que un avión está siguiendo una determinada aerovía, puede anticipar con mayor facilidad cómo se moverá en los próximos minutos. Esto facilita la coordinación entre distintos sectores de control y permite mantener el flujo de tráfico de forma ordenada. En ocasiones, el propio tráfico también influye en la ruta que sigue un avión, especialmente cuando una determinada zona del espacio aéreo se encuentra más congestionada de lo habitual. En esos casos, los controladores pueden asignar altitudes diferentes o ajustar ligeramente las trayectorias para mantener las separaciones necesarias entre aeronaves. Como consecuencia, la trayectoria que finalmente sigue un vuelo no siempre coincide con la línea más directa entre dos puntos. Por lo tanto, incluso cuando el viento favorece una determinada trayectoria, los aviones no pueden limitarse a seguir el camino que parezca más eficiente en un mapa. La ruta final debe tener en cuenta la estructura organizada de aerovías, la presencia de otros vuelos y la necesidad de mantener separaciones seguras entre aeronaves. Encontrar esa ruta implica equilibrar todos estos factores al mismo tiempo. La planificación del vuelo consiste precisamente en buscar una solución que sea eficiente y, al mismo tiempo, compatible con el sistema global de control del tráfico aéreo. Pero la estructura del espacio aéreo no depende únicamente de las aerovías ni de la gestión del tráfico. En el cielo también existen zonas donde los aviones civiles no pueden volar libremente. Estas áreas pueden estar reservadas para actividades específicas o tener restricciones temporales que obligan a los vuelos comerciales a rodearlas. Cuando una de estas zonas aparece en la ruta prevista, el trayecto debe modificarse para evitarla. En otras palabras, incluso cuando una trayectoria parece eficiente sobre el mapa, no todo el cielo está disponible para seguirla. El espacio por el que circulan los vuelos está dividido en diferentes zonas con reglas específicas que determinan quién puede volar por ellas y en qué condiciones. Algunas de estas regiones están reservadas para usos concretos o se activan temporalmente, lo que obliga a los vuelos civiles a adaptar su trayectoria. Una de las razones más comunes para estas restricciones es el uso militar del espacio aéreo. Muchos países reservan determinadas áreas para entrenamientos de aviación militar, pruebas de sistemas o ejercicios operativos. Durante estas actividades, esas zonas pueden quedar temporalmente cerradas al tráfico civil para evitar interferencias y garantizar la seguridad de todas las aeronaves involucradas. También existen restricciones temporales que pueden aparecer por motivos diferentes al uso militar. Por ejemplo, durante grandes eventos internacionales, lanzamientos espaciales o determinadas operaciones de emergencia,
Algunas regiones del espacio aéreo pueden cerrarse temporalmente al tráfico civil. Estas medidas permiten a las autoridades controlar con mayor precisión qué aeronaves pueden operar en esas zonas y bajo qué condiciones. Además de estas restricciones del espacio aéreo, hay otro factor que puede obligar a modificar la trayectoria de un vuelo incluso después de que haya sido cuidadosamente planificado. Ese factor es la meteorología. Las condiciones atmosféricas pueden cambiar con rapidez y, en determinadas situaciones, pueden representar un riesgo que los pilotos prefieren evitar. Uno de los ejemplos más claros son las tormentas convectivas. Estas tormentas pueden generar corrientes ascendentes muy intensas, turbulencias severas, fuertes precipitaciones e incluso granizo. Aunque los aviones están diseñados para soportar este tipo de condiciones, atravesar directamente estas zonas puede someter a la aeronave y a sus sistemas a esfuerzos innecesarios y provocar un desgaste mayor de sus componentes. Cuando los pilotos detectan tormentas en su ruta, lo habitual es que opten por rodearlas y busquen una trayectoria alternativa más segura. Para identificarlas, utilizan el radar meteorológico del propio avión o información transmitida por otros vuelos y por el control de tráfico aéreo. En la pantalla del radar, estas tormentas aparecen como áreas claramente delimitadas que permiten a la tripulación decidir por dónde es más seguro desviarse. En muchos casos, basta con una pequeña modificación de la trayectoria para evitar las zonas más activas de una tormenta. El avión puede desplazarse algunos kilómetros hacia el norte o hacia el sur de su ruta original y luego volver gradualmente al camino previsto una vez que ha superado el sistema meteorológico. Estas desviaciones son bastante habituales en vuelos comerciales, especialmente en regiones donde la actividad convectiva es más frecuente. Desde el interior de la cabina, los pasajeros pueden notar que el avión cambia ligeramente de dirección o que el tiempo estimado de llegada varía algunos minutos. Estos ajustes forman parte del funcionamiento normal de un vuelo. Lo importante es entender que todas estas decisiones forman parte del mismo objetivo: rodear una tormenta, evitar una zona restringida o ajustar la ruta para adaptarse a condiciones cambiantes responde a la misma lógica: mantener el vuelo seguro y eficiente dentro de un entorno que está en constante cambio. Cuando se observan todos estos factores juntos, la idea de que un avión debería volar siempre por la línea más corta empieza a perder sentido. El viento en altura, el sistema de rutas del tráfico aéreo, las restricciones del espacio aéreo y las condiciones meteorológicas influyen continuamente en la trayectoria que sigue un vuelo. En otras palabras, la ruta más corta sobre el mapa no siempre es la mejor opción para un avión. Si tantos factores influyen en la trayectoria de un vuelo, ¿qué determina realmente cuál es la mejor ruta para llegar a destino? La mejor ruta para un avión no es necesariamente la que recorre menos distancia. En aviación, la trayectoria que finalmente se sigue es aquella que logra equilibrar de la mejor manera posible una serie de factores que influyen en el tiempo de vuelo, el consumo de combustible, la seguridad y la eficiencia operativa. Durante ese proceso de planificación se analizan varios elementos al mismo tiempo. El viento en altura puede acelerar o ralentizar el avance del avión, mientras que el sistema de aerovías organiza el tráfico para mantener separaciones seguras entre aeronaves. A esto se suman las zonas del espacio aéreo que pueden estar restringidas por razones operativas o militares, además de las condiciones meteorológicas que en ocasiones obligan a evitar áreas con tormentas o turbulencias intensas. Todos estos factores se combinan en un sistema de planificación que busca optimizar el vuelo desde diferentes perspectivas. A veces esto significa elegir una ruta que, en un mapa simple, parece más larga que la línea recta entre el origen y el destino. Pero cuando se tienen en cuenta los vientos favorables, las altitudes óptimas de vuelo y la organización del tráfico aéreo, esa trayectoria puede resultar mucho más eficiente. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Imaginemos que un avión vuela entre dos ciudades separadas por miles de kilómetros. Si siguiera una línea recta perfecta, podría encontrarse con vientos en contra durante una gran parte del trayecto. Esto reduciría su velocidad sobre el suelo y aumentaría el consumo de combustible. En cambio, si el avión se desvía ligeramente hacia una región donde soplan vientos favorables, podría recorrer una distancia algo mayor pero avanzar más rápido gracias al empuje del aire.
El resultado final podría ser un vuelo que llega antes al destino y consume menos combustible, a pesar de haber recorrido más kilómetros en total. En este caso, la ruta más larga sería también la más eficiente. Algo similar ocurre cuando se tienen en cuenta las restricciones del espacio aéreo o la presencia de tormentas. Rodear una zona de actividad meteorológica intensa puede añadir algunos kilómetros al trayecto, pero permite mantener el vuelo en condiciones más estables y seguras. Del mismo modo, seguir las rutas organizadas del tráfico aéreo permite que miles de aviones puedan desplazarse simultáneamente sin interferir entre sí. La ruta final que sigue un avión es, por tanto, el resultado de un proceso de optimización en el que intervienen varios actores. Antes del despegue, los planificadores de vuelo analizan las condiciones y preparan la ruta prevista, mientras que durante el trayecto los pilotos gestionan el vuelo en tiempo real y realizan los ajustes necesarios. Al mismo tiempo, los controladores de tráfico aéreo coordinan el movimiento de todas las aeronaves que comparten el mismo espacio aéreo. Todo este sistema trabaja conjuntamente para encontrar el equilibrio más eficiente entre distancia, tiempo, combustible y seguridad. Por eso, cuando observamos la trayectoria de un avión en un mapa y vemos que no sigue una línea recta perfecta entre dos ciudades, no significa que esté tomando un camino menos eficiente. En muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Esa ruta que parece más larga es en realidad el resultado de una planificación cuidadosamente diseñada, para que el vuelo sea rápido, eficiente y seguro dentro de un entorno tan dinámico como la atmósfera. Todo parte de una pregunta que parece bastante lógica cuando se observa un mapa de vuelo. Si la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, ¿por qué los aviones no vuelan simplemente siguiendo ese camino directo entre el origen y el destino? La respuesta es que la línea recta solo existe sobre el papel, pero en el aire intervienen muchos factores que influyen en la trayectoria de un vuelo y obligan a adaptarla constantemente. Los vientos en altura pueden acelerar o ralentizar el avance del avión. El sistema de aerovías organiza el tráfico aéreo para mantener separaciones seguras entre aeronaves. Existen zonas del espacio aéreo que pueden estar restringidas por motivos operativos o militares, y además, las condiciones meteorológicas pueden obligar a evitar áreas con tormentas o turbulencias intensas. Cuando todos estos elementos se tienen en cuenta al mismo tiempo, la ruta más eficiente rara vez coincide con la línea más corta que aparece en un mapa. La trayectoria que finalmente sigue un avión es el resultado de encontrar el mejor equilibrio posible entre seguridad, eficiencia y las condiciones reales del vuelo. Por eso, la próxima vez que mires el mapa de un vuelo y veas que el avión parece desviarse del camino más directo, es muy probable que en realidad esté siguiendo la ruta más inteligente para llegar a destino. Si este video te ayudó a mirar la aviación con otros ojos, puedes apoyarlo dejando un like. Ese pequeño gesto ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas y permite que el canal siga explorando preguntas como esta. Y si te interesa entender cómo funcionan realmente los sistemas que hacen posible el mundo moderno, desde los aviones que cruzan continentes hasta las infraestructuras y tecnologías que mantienen conectado al planeta, suscríbete al canal. Aquí seguimos desmontando las ideas más simples para descubrir los mecanismos complejos que hacen posible que todo siga en movimiento. Porque detrás de cada vuelo que vemos cruzar el cielo hay algo mucho más grande que un simple trayecto entre dos ciudades. Hay una de las máquinas más extraordinarias que ha construido la humanidad. Una de las máquinas que literalmente ayudan a mover el mundo.